Bienvenidos, muy buenas tardes a este programa Confidencias a la Carta. Es domingo 16 de enero del 2022, 13 horas. Muchísimas gracias a quien nos sigue en la página de YouTube y también, por supuesto, el programa por Facebook en la página de la Academia Nacional e Internacional de la Poesía de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, sede municipio de Tenango del Valle. Y bueno, pues no estaba destinado los programas de Confidencias a la Carta en fin de semana, pero nos da muchísimo gusto arrancar el domingo con el psicólogo Carlos López, a quien le doy la bienvenida porque vamos a hablar de un tema muy interesante, mi querido licenciado, el psicoanálisis y la palabra. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, amigo. Hola, Carlos. Muchas gracias por la presentación. Pues sí, por acá andamos en el programa, gracias. No, pues muchas gracias a ti que estás con nosotros, porque realmente también tú en el mundo de la psicología ya llevas tu trayectoria, amigo, además de que tienes también tu página Zona Psique, también vía internet en YouTube. Entonces, pues también para seguir la programación que tienes, también hay muchas cosas interesantes de las cuales pues nos platicarás a lo largo del programa, pero bueno, platiquemos precisamente tú como psicólogo con enfoque psicoanalista. Es muy interesante porque el arte, la palabra, pues va de la mano mucho con estos temas de psicoanálisis. Entonces, para las personas que nos están sintonizando, pueden realizar sus comentarios, por supuesto, darle a la campanita like y seguirnos todos los domingos a las 13 horas y por supuesto los miércoles a las 22 horas, a donde tendremos también entrevistas con escritores a nivel local, nacional e internacional, y los domingos, por supuesto, con especialistas en la materia de la psicología, de la sociología, donde se retomarán, mi querido licenciado, estos temas de la psicología, pero con un punto de vista que también nos compete, que es el arte. Pero pues platiquemos del psicoanálisis y la palabra, amigo. Pero antes de pasar a ese tema, pues nos gustaría conocer quién es Carlos López, para adentrarnos ya de lleno en la materia y por qué el gusto y la fascinación por la psicología. ¿Cuándo empezó todo este rollo por el gusto por la psicología? Muchas gracias. Sí, pues mira, como una breve introducción, te puedo comentar que el psicoanálisis vino a mi vida por un intercambio que yo tuve a la ciudad, al país de Buenos Aires, Argentina. Entonces, yo estaba de intercambio por allá y resulta que pues es un país totalmente psicoanalista, ¿no? Estaba yo impartiendo precisamente una conferencia sobre las marcas y el uso de la psicología a través de las marcas, es decir, cómo influyen las marcas en la psicología del consumidor. Entonces, de ahí viene toda esta investigación del psicoanálisis, me atrajo profundamente y comencé a leer a Freud con el libro Tótem y Tabú. Y Freud pues fue como que el anclaje, ¿no? Como la puerta de entrada para este mundo del psicoanálisis que me apasiona mucho. Ahora enfoquémonos precisamente en este tema de la psicología y la palabra. ¿Cómo logra la psicología embonar con la palabra? ¿En qué momento también yo creo que el ser humano cuando se adentra a la escritura, a la música, tiene uno mucho que decir, ¿no? Es como esta introspección que hace el ser humano para poder vomitar los miedos, los placeres, pero ¿cómo se da esta situación de que van al paralelo el psicoanálisis y la palabra? Bueno, en realidad el psicoanálisis aborda en realidad el sufrimiento psíquico, el sufrimiento de la persona. Es decir, no todos los pacientes son como aptos para ser psicoanalizados. Entonces, es una constante que deben de estar como en ese estado psíquico y se distingue radicalmente de otras psicoterapias que son de hablante escucha, ¿sí? Pero aquí la importancia del psicoanálisis es que el tratamiento psicológico deviene del uso de la palabra como un elemento de trabajo. Es decir, el psicoanalista no analiza la palabra como un medio de comunicación, sino que significa que aborda más que nada la esencia inconsciente de las palabras. Es decir, cómo en algún momento hablamos ciertas cosas que se nos escapan
¿verdad? Esos escapes llamados como actos fallidos recurre como si hablase el inconsciente. Entonces, en la poesía, de cierta forma lúdica, el poeta trabaja con la palabra también, ¿no? Es decir, recrea como un mundo nuevo en el cual le da una significación. Y esa significación, bueno, también en el psicoanálisis es muy importante. Sí, fíjate que ahorita que estaba recordando, por ejemplo, algunos poetas, hace tiempo recordamos a los poetas malditos, ¿no? Como a la Mallarmé, por Sí, ejemplo. claro. Recordé a Alejandra Pizarnik con el poema de las lilas, ¿no? Que era una mujer que a lo mejor no se estaba identificando en su momento, en su presente, y que la escritura a la vez funciona como una cuestión de catarsis, pero hay momentos en que la gente no se puede sentir completamente plena con la escritura, ¿no? Y se recurre al suicidio, ¿no? ¿Cómo se podría lograr, tú como especialista, que el psicoanálisis nos pueda de alguna forma ayudar a un equilibrio y utilizar las artes como una fuente o un equilibrador natural, por así decirlo, para no caer, por ejemplo, en depresiones como ahora con temas de la pandemia, que es más factible caer en esta situación? Claro, bueno, todo lo que es el arte tiene que ver con la proyección. Nosotros como seres humanos siempre estamos proyectando elementos de nuestra mente, ¿no? Es decir, aquel poeta, aquel pintor está proyectando elementos de su mente en algo tangible, ¿no? Por eso es común escuchar que el pintor pinta para sí mismo, ¿no? El poeta, de cierta forma, también lo hace para sí mismo, para su mundo. Sin embargo, aquí el poeta hace conectar con otras personas un sentimiento en común, ¿no? Es decir, nunca vamos a saber exactamente lo que quiere decir un poeta, pero sí podemos entender a lo mejor las emociones que nos hace vibrar, ¿no? El poema. Entonces, las artes están catalogadas como una proyección. Freud lo refiere como un mecanismo de defensa, que es la sublimación. Entonces, cuando sublimamos algo, creamos arte, creamos conceptos. Sin embargo, bueno, Freud también aclara que no es el mecanismo de defensa menos dañino para el yo, pero no quiere decir que sea totalmente sano, ¿no? O sea, es decir, podemos recrearnos en el arte, pero siempre que exista un trauma, tendríamos que acudir siempre a un psicólogo, a una terapia. O sea, definitivamente yo creo que cuando estamos pasando por situaciones muy turbias, muy difíciles, sí el apoyo de las artes es idóneo, ¿no? Fundamental Claro, para no caer o recaer en exacto. alguna situación de depresión, por ejemplo. Pero aquí algo que bien abordas, ¿no? El acudir con un especialista, ¿no? Con un psicólogo. Luego dicen, no es que yo no estoy loco, ¿no? Como para qué voy a ver a un psicólogo, ¿no? Sí, Eso déjaselo a los que están locos. No, yo creo que es una cuestión también de sanación, ¿no? No dejar que también las cosas vayan avanzando emocionalmente. Tú en los años que ya llevas en el psicoanálisis, ¿cuál ha sido lo más fuerte que has vivido en materia de encontrar, no sé, con seres humanos que caen en unas depresiones tremendas? ¿Cómo tú has logrado también equilibrarte, no? Porque no ha de ser fácil claro. enfrentarte con una serie de emociones que no te corresponden a ti y sin embargo tú tienes que ser como parte de ellas, tienes que afrontarlas. ¿Cómo tú lo haces como especialista, amigo? Sí, es muy buena pregunta. Bueno, el psicoanalista debe tener siempre una conciencia muy abierta, ¿no? Es decir, debemos de entender al sujeto, en este caso al paciente, pero no identificarnos con todo lo que le sucede. Porque en el momento que tú te identificas con lo que a él le sucede, viene lo que le llaman contratransferencia, ¿no? La contratransferencia es algo negativo dentro del psicoanálisis, porque es adentrar elementos psíquicos que no te pertenecen, ¿no? Entonces, lo que se pretende es lo opuesto, es decir, la transferencia crea un vínculo sano entre paciente y psicoanalista. Entonces, en la transferencia está implícita la cura.
porque la transferencia es básicamente de transferencia de amor, que Freud lo mencionaba, el amor como una cura, ¿verdad? Y en esencia lo que nos falta a los seres humanos es esa parte de transferencia. Siempre la andamos buscando en personas, en objetos, en sustancias, ¿no? Entonces el analista tiene esa función de no identificarse, pero sí ayudar al sujeto en cuestión. O sea, que no se involucran emocionalmente, o sea, emocionalmente no se involucran. Es como verlo todo de fuera, como si estás en un espejo, ¿no? A lo mejor sí se ve uno reflejado en situaciones que vive el paciente, ayudarlo, claro, como tú bien dices, pero no involucrarse a que pues no afecte también tus emociones, porque debe ser también muy complicado, ¿no? Claro, en algún momento sucede que con tantos pacientes, pues bien, necesitamos en algún momento nosotros como terapeutas acudir a otro terapeuta, ¿no? Y eso siempre lo digo algo sano, porque como un ejemplo, un doctor cuando se enferma acude a otro doctor. Un abogado cuando tiene problemas legales acude a otro abogado. Entonces, claro, en algún momento cuando nosotros también tenemos problemas, acudimos a otro terapeuta. Y aquí lo indispensable es que hay muchos mitos alrededor de la psicología. Lo indispensable es que, dijéramos, no nos identifiquemos tanto con los elementos y ayudemos al paciente a través de la teoría, no de una experiencia práctica propia. Es decir, si nosotros le ayudáramos al paciente a través de lo que hemos vivido, pues seríamos como sabios, ¿no? Sí, claro. Como gurúes. Exacto. Serías un gurú, ¿no? Entonces seríamos especialistas. Sí. Entonces, aplicamos la teoría más que nada. Ajá. Ahora bien, tú también te dedicas a la escritura, escribes poesía, ¿no? Es una forma también de retroalimentar el alma y una forma de sanación, de catarsis. ¿En qué momento Carlos López se adentró a las artes y por qué escogiste la musa de la literatura, de la poesía? ¿En qué momento se dio? Porque obviamente hubo un momento en que tú conociste o decidiste estudiar psicología, especializarte en la cuestión humana, ¿no? En la cuestión de las emociones, pero también la parte de las artes es muy importante. ¿Tú en qué momento lo descubriste? Claro, es una pregunta muy interesante. Mira, yo en realidad no lo busqué directamente, yo creo que se fue dando como de una forma espontánea. Yo soy miembro de LATE, que es Lapsus de Toledo, España. Entonces, a través de esta asociación, que es una asociación cultural y de psicoanálisis, con sede en Toledo, España, dijéramos, nos invitaban a participar con textos hacia unos libros que iban a publicar tanto en México como en España. He participado en algunos y yo creo que esa fue como la introducción a esto de la escritura, que posteriormente fui conociendo amigos poetas y en realidad es algo muy nuevo, no es que yo lleve mucha experiencia ni me considero tampoco en realidad poeta, pero sí es algo que me agrada, que me gusta y que le doy un sentido, ¿no? ¿Y cuáles son los textos o lo primero que escribiste? ¿A quién le escribiste o a qué le escribiste? ¿A la vida, a la muerte, a Dios, a la patria? ¿Qué fue lo primero que dijiste? Bueno, tú dices, no has escrito a lo mejor mucho de poesía, pero ahí está, ¿no? O sea, aquí tienes como que esa parte, esa necesidad de sacar esas emociones, ¿no? Esos sentimientos. Pero ¿qué fue lo primero que le escribiste? Es una pregunta muy buena. Bueno, como a muchos poetas, ¿no? Mi inicio en esta parte fue como a esta parte del desamor, ¿no? O a la soledad. Entonces, yo le preguntaba a un amigo que es poeta, que es Facundo Podesta, que es argentino. Maravilloso, por cierto. Sí. No, tiene una forma de escribir, que bueno, disculpa que te haya interrumpido, pero qué bárbaro, sí. Una forma descriptiva, una forma simbolista dentro de sus textos, claro. y muy coloquiales, pero muy profundos, ¿no? Una cuestión muy filosófica, el compañero en todo esto de cómo maneja el hombre las emociones, ¿no? Tienes un maestrazo. Sí, bueno, a él me refería a algunas ocasiones y
Él tiene como esa parte donde me decía, es que no hay ningún poeta, ¿no? Que no haya sentido la soledad, no hay ningún poeta que no se haya sentido abandonado, solo. En ese sentido, le damos como otra vertiente, ¿no? Entonces, él también es miembro del LATE, de hecho es un buen amigo mío también, y sí, aprendo, yo siempre aprendo de todas las personas. Yo digo que todas las personas que conocemos, esencialmente las conocemos por algo, ¿no? Así es. Sí, eso en definitiva. Y yo creo que el arte nos adentra, nos abre ventanas, puertas y por supuesto se conocen personas maravillosas como tú también que no teníamos pues el gusto de conocernos de tiempo atrás, ¿no? Realmente ha sido muy poco el tiempo. Sin Claro. embargo, poder entender la perspectiva de la psicología con base pues en lo que tú has vivido, pero obviamente también la teoría que tiene mucho que ver para poder entender nuestro entorno de alguna forma, nuestro entorno social, nuestro entorno económico, nuestro entorno interno. El psicoanálisis en esta época, en el pleno siglo XXI, 2022, ¿hacia dónde va el psicoanálisis? Luego muchas personas podrían decir, hay ciertas teorías, ciertos temas que ya pasaron de moda, ¿no? Que ya no se utiliza tanto, pero como tú bien lo mencionaste, creo que ahora es cuando más necesitamos del psicoanálisis para entender nuestro aquí y nuestro ahora. Sí, sí, eso es muy cierto. Por ejemplo, todo lo que vivimos en la pandemia, esto de recluirnos en casa, frecuentar más a nuestros seres queridos, ¿verdad? Toda esa frecuencia en la psique provoca también algunos estragos. Entonces, dijéramos, el psicoanálisis lo único que pretende en esencia es crear un equilibrio, ¿no? Equilibrio de fuerzas psíquicas, es decir, el psicoanálisis nos cuestiona a qué dedicamos energía. ¿Por qué dedicas tanta energía a esto? ¿Y por qué no a esto otro, no? Porque O si porque se dedicamos repiten demasiada... patrones también, que a veces nos encontramos Claro, con las mismas circunstancias, las mismas personas con otros rostros. ¿Por qué se da esto, mi querido psicólogo? exacto. Bueno, esto de los patrones, digamos, inconscientes, tiene algo que ver, obviamente, con la línea familiar, ¿no? Muchas veces conocemos lo que es la herencia del ADN y todas estas partes, pero desconocemos toda esta parte dijéramos, de la psicología que también heredamos, ¿no? Yo a mis pacientes de repente les hago una estructura como un estudio, ¿no? De la personalidad de cada familiar en cuestión, ¿no? ¿Cómo es tu papá? ¿Cómo es tu mamá? ¿Cómo fue tu abuelo? ¿Cómo educó a tu padre, no? Y en esa educación vemos las faltantes del padre que las quiere replicar en el hijo, ¿no? ¿Se puede romper esa línea que de alguna forma no ayuda a trascender o que no nos ayuda a desarrollarnos como seres humanos? ¿Se puede romper esta cuestión negativa y se puede reestructurar la cuestión emocional? ¿Y cómo se logra? Claro, claro, es un trabajo bastante arduo, extenso. Esta reestructuración que nosotros le llamamos resignificación, porque, dijéramos, la palabra tiene una fuerza muy, muy fuerte, o sea, muy grande, perdón, en el inconsciente, porque, dijéramos, las palabras que nos dice nuestra madre a cierta edad o nuestro padre se nos quedan marcadas de por vida. Entonces ahí viene esa significación profunda e inconsciente, ¿no? Que a veces repetimos durante toda la vida. ¿Hasta qué momento se dejan de repetir? Hasta que llega un momento de conciencia, ¿sí? Entonces, yo cuando hablo de conciencia no hablo como de un sentido espiritual, ¿no? Como de equilibrio espiritual, ¿no? Sino la conciencia que interviene en este proceso psicológico, es decir, el darse cuenta de que algo estaba mal en mí, el darme cuenta de que yo era de tal forma, ¿no? Entonces, en esencia, el psicoanálisis es transformar lo inconsciente a consciente, poco a poco. Entonces, por eso es un proceso largo que muchas veces las personas, los pacientes no lo entienden bien, ¿no? No Están lo muy quieren aceptar, acostumbrados no se acepta esta a... situación de que está mal en la vida algo, de que no te está funcionando ciertos patrones y de los cuales tú dices, no, yo sí estoy bien, aunque el especialista, el psicoanalista me diga que no, esto es sí, pero ¿cómo Claro, romper o cómo se logra esa aceptación?
tú bien lo has marcado, es un proceso, incluso varía de persona a persona, o si es un proceso largo para poder romper con esquemas que no nos satisfacen, que no cumplen con las necesidades realmente de nuestra espiritualidad y no empatan con el cuerpo y nuestras emociones. Claro, y es que es difícil como generalizar, porque como cada persona, cada caso es diferente, por lo mismo que hemos tenido vivencias diferentes, ¿no? Habrá casos en los que sea más fácil, más rápido, y habrá casos más complejos, ¿no? Todo depende de cómo se hayan vivido ciertas circunstancias, ciertos, dijéramos, planteamientos, ¿no? Inconscientes. Por ejemplo, tuve un caso que fue muy, muy fuerte, ¿no? En el cual había violación o abuso de, ¿no? Sexual en la infancia. Entonces, posteriormente, analizo a otro integrante de esa familia y también hay ese mismo patrón. Y posteriormente analizo a otro integrante y ese mismo patrón. Entonces, ¿por qué se repetía? Pues porque había ahí, dijéramos, algo inconsciente, ¿no? Freud nos dice que cuando esta parte de la repetición coexiste en nuestra vida, es un síntoma, es como un lenguaje que nos quiere decir que algo está mal en nuestro inconsciente, ¿no? O en nuestra vida. Y es algo que no queremos aceptar y no vemos como alternativa el psicoanálisis para romper precisamente con todo eso que no nos está ayudando en nuestro crecimiento, ¿no? Y ahí la palabra, como tú lo mencionas, todo lo que emana de nuestra boca, pues se cumple, ¿no? Es para el universo, pues es un sí, es como una orden, ¿no? Claro, tú dices que no tienes nada, pues no tienes nada, etcétera, ¿no? No sé si por ahí va también la situación de la palabra, ¿no? La cuestión de la sanación por medio de la palabra. Bueno, dentro del psicoanálisis como que quitamos esa parte a lo mejor espiritual, o mágica, ¿no? Pero sí entendemos como que el poder de la palabra radica más en la fuerza inconsciente que ejerce en el sujeto, ¿no? Eh, Ejemplo, si tú le repites a tu hijo, ¿no? Es que eres un inútil, ¿no? Eres un inútil, es que eres un... Cuando sea grande, esa palabra va a significar algo muy, muy profundo para él, ¿no? Y lo puede plantear como una realidad. Entonces, es muy importante saber cómo nos comunicamos con nuestros hijos, con nuestra pareja, ¿no? Saber expresar realmente la palabra. Más que nada, eso se refiere el Es decir, psicoanálisis. que a lo mejor de tanta repetición nos creemos que esa es nuestra realidad, aunque no lo sea, ¿no? Es Ajá, como el miedo, exactamente. ¿no? Que el miedo, ay, tengo miedo, pero el miedo realmente, ¿qué es el miedo? ¿Existe el miedo? ¿No existe? ¿O es una cuestión, es una creación simplemente inexistente, por así llamarla, que nosotros lo hacemos existente, pero realmente no está? No sé si por ahí va el asunto, ¿no? Sí, y es que más o menos por ahí va el asunto porque en realidad nuestro yo está configurado por el otro. O sea, lo que somos realmente, de alguna forma nos fueron configurando así. Entonces, hay una frase muy interesante de Jean-Paul Sartre, filósofo francés, que dice, somos el resultado de lo que hicieron con nosotros, ¿no? Es cierto. Entonces dices, es cierto, porque a veces nos creemos todo lo que nos dicen de tanta repetición, ¿no? Así es. Eso es muy cierto. Yo creo que pasa mucho en nuestro ámbito laboral, bueno, desde nuestra casa, ¿no? Que no nos creemos patrones a lo mejor que no van con nosotros o nos ponemos un abrigo que no es, ¿no? Pero eso nos dicen que sí es, entonces vamos creciendo con estas estigmas incluso también, ¿no? O hablando también de temas de estas reglas heteronormadas, ¿no? Que nos vamos creyendo situaciones que no son ciertas o que para el hombre el rosa no va, es el azul, ¿no? Situación, creencias, ¿no? Yo creo que el ser humano va captando o va creciendo acorde a todas las creencias y no a lo que siente como tal desde aquí, ¿no? Desde su yo. Claro, y bueno, eso que te refieres, pues es como una cuestión cultural, ¿no? Lo que repiten de el rosa es para mujeres, ¿no? Estas partes son más que nada como de la cultura, y pues cada país tiene una cultura diferente, obviamente arraigado a que también cada familia tiene una cultura y una visión diferente de todo, ¿no?
Exactamente. Por ejemplo, Amigo, tu mira, familia la tiene media hora, tatuajes. pues, no tenemos 25 minutos, se va muy Claro. rápido, pero algo más que quieras agregar del psicoanálisis y la palabra, y también nos gustaría conocer algún poema tuyo, algo que tengas, no sé si tengas algo ahí a la mano que nos quieras compartir también de esta forma como Carlos López, pues ocupa el psicoanálisis, ocupa las artes como una forma de sanación y una de ellas, aquí en Confidencias a la Carta, pues también es conocer el trabajo literario, el trabajo poético de nuestros invitados. Eh, sí, bueno, de momento no creo tener algo, ¿no? O déjame checar, pero pues sí te puedo decir que de cierta forma la poesía no habla tanto de palabras, sino también de lo que la significación, ¿no? O lo que llaman fantasmas de palabras. Entonces, después adquieren alguna forma en el sujeto, ¿no? Por eso te decía que no sabemos realmente lo que el poeta en realidad quería decir, ¿no? Es correcto. ¿Algo más que quieras agregar? Ya casi tenemos minutitos, pero también que nos invites a seguir tu página, ¿no? De lo que se realiza en tu página, porque también tienes varias cápsulas, invitados interesantes dentro del mundo del arte, del psicoanálisis, pero algo más que quieras agregar en relación al psicoanálisis y la palabra, y posteriormente nos des a conocer un poquito más de tu página. Sí, bueno, más que nada, pues quiero cerrar con esta idea de que todo lo que nos repetimos constantemente en nuestra voz interior, tendemos a cumplirlo, ¿no? Y si es la voz de un padre la que nos lo repite, es como un mandato, ¿no? Para el inconsciente. Entonces hay que tener cuidado con lo que se dice, expresar correctamente las palabras, ¿no? A quien más amamos sobre todo, y invitar, ¿no? A las personas que están padeciendo algún dolor psicológico, que no pueden dormir, que tienen una obsesión, que tienen esta situación de dolencia, ¿no? De que algo les duele en la vida, pues acudir a un psicoanalista siempre es lo más sano, antes que recurrir a otras cuestiones, ¿no? Que al mejor amigo, que a la mejor amiga, ¿no? Que al párroco, que a esto, que a lo otro, ¿no? Entonces, yo digo que les invito siempre a acudir al psicoanalista, a quitarnos un poquito los mitos, y pues nada más eso, y invitarlos a que vean Zona Psique. Tenemos en estreno esta nueva sección que es la danza poética, en la cual pues tenemos el gusto de que tú participas ahí. Y ahí en esta sección ya mostraré algunos de mis poemas, que digo, tampoco son muchos, ¿no? Tenemos la otra sección también de la claqueta analítica, donde pues vamos a analizar o vamos a develar a través de la mirada psicoanalítica algunas películas, filmes icónicos, y tenemos en colaboración también a un maestro en pedagogía, entonces ahí se une también ese análisis. Perfecto. Pues ahí estamos viendo aquí en la parte de abajo también las páginas, tus redes sociales para que te sigan, incluso correo electrónico de las personas que estén, por supuesto, interesadas en conocerse más y qué mejor con la ayuda de un especialista, ¿no? De un psicoanalista, y aquí tenemos a nuestro psicólogo Carlos López Tocayo. Pues te agradecemos infinitamente que nos hayas abierto también el programa en domingo a las 13 horas, pues para conocer un poquito también más de la carrera de los invitados en cuestión de especialistas, sociólogos, psicólogos, incluso ingenieros, porque ninguna carrera está peleada con las artes. Yo creo que todas van de la mano de alguna forma y todo nos ayuda a enriquecernos. Mi querido Carlos López, es muy agradecido que nos hayas acompañado esta tarde, este domingo. Gracias, Carlos. Es un honor para mí estar en tu programa, y te agradezco mucho. No, pues muchas gracias a ti porque hay muchos temas de qué hablar. Esperemos que el siguiente mes nos acompañes y toquemos algún tema en particular o hablemos, no sé, de la psicología de alguno de los escritores. Por ejemplo, que ayer el amigo argentino tocó a Pizarnik, Alejandra. Sí. Entonces dije, Ajá. no, imagínate, ¿qué hay detrás también
de la vida de las escritoras, de los escritores, ¿no? Por ejemplo, de nuestra Sor Juana Inés de la Cruz, que en una época que no se hablaba del feminismo ni de equidad de género, ya tocaba el tema, ¿no? Incluso lo dijo la maestra Padilla, ¿no? Entonces, claro, escritores que ya tocan estos temas, ¿no? Incluso del psicoanálisis, pero que contigo esperemos que más adelante podamos abordar todos estos temas aquí en el programa. Gracias. Sí, de hecho, pues ahí no se pierdan las emisiones. Ahí estaremos hablando de algunos poetas, ¿no? Ya famosos y a lo mejor su biografía y todo lo que sufrieron, ¿no? Sí, hay de todo, ¿no? Imagina los pintores, sí, o aquel que se cortó la oreja, ¿no? Bueno, claro, y hay muchos mitos también alrededor de todo eso. Tantas historias y mitos, realidades de los artistas, pero que de alguna forma yo creo que nos tenemos que quedar, el lector o los que nos gusta el arte, pues con las cuestiones positivas de los escritores, ¿no? Lo que nos deje para seguir creciendo, ¿no? En todos los aspectos de nuestra vida. Nada más te pido de favor, amigo, ya nos diste un mensaje, pero para cerrar, a mí me gustaría que le dieras un mensaje al público de Confidencias a la Carta, para que vean definitivamente que, bueno, que las artes no están peleadas con ninguna profesión, pero otro asuntito más agregar al programa del día de hoy, porque tú eres el que inaugura el programa los domingos, amigo. Sí, claro. Pues nada más invitarlos a que también revisen las publicaciones de Lapsus de Toledo, España, Late, como se le conoce. En esas publicaciones comparto también el gusto de algunos textos con compañeros y colegas psicoanalistas, y pues también con la noticia de que próximamente estaremos allá en España, compartiendo algunas cuestiones, conferencias en el Ateneo de Madrid. Entonces, pues que sigan a Late también. Y que se quiten un poquito ese miedo de ir al psicólogo, de ese miedo o esos mitos que luego existen, ¿no? Para que aborden a la psicología, al psicoanálisis. Ok, mi querido Carlos López, pues te agradecemos, muchísimas gracias que nos hayas acompañado este domingo. Y bueno, pues seguiremos ahí también en las cápsulas de tu página, Zona Psique también, que es los lunes. ¿Y el otro programa qué día es? La danza poética son todos los lunes y la claqueta analítica son cada 15 días. Ok, pues vamos a estar al pendiente, mi querido amigo. Y bueno, pues también al público invitarles a que nos sigan este miércoles a las 22 horas, porque tenemos de invitado al maestro Sergio Cárdenas, quien es escritor, poeta, docente de Atlacomulco, y también nos platicará de todo lo relacionado con TV Pozos y todas las experiencias de los escritores que acuden a las tertulias de TV Pozos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, y bueno, pues seguimos aquí en la página de Carlos Mitro, y por supuesto también pueden seguir la repetición en la página de Facebook de Tenango del Valle. Agradecer también, por supuesto, al maestro Sergio Moret Manjarres, quien es el presidente de la Academia Nacional e Internacional de la Poesía de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y su servidor, presidente de la Academia Sede Tenango del Valle. Espero que pronto nos visites en el municipio de Tenango del Valle, mi querido Carlos. Claro, será un gusto. En cuanto tú me digas, yo estaré por ahí. Bueno, pues muchísimas gracias, muy buenas tardes y hasta la próxima. Gracias.